Buenas tardes, bienvenidos a una mesa más del canal de la Sociedad Química de México. Esta ocasión tenemos una mesa de diálogo sobre el presente y el futuro de la química ambiental y por lo tanto del ambiente de nuestro país. Hoy tenemos el honor de contar con especialistas en el área de química ambiental y vamos a tener una discusión muy nutrida sobre qué pasa actualmente en México, en el ambiente, y cuál sería el futuro y cómo la química puede ayudar a mejorar el ambiente, desde cómo medir las cuestiones, los compuestos químicos, hasta cómo hacer un, una ayuda, una limpieza del ambiente. Le agradezco a nuestros tres invitados, a la doctora Rosa María Gómez, a la doctora Violeta Mujica Álvarez y al doctor Juan Pablo Bernal Uruchurtu, y los voy a presentar a continuación. La doctora Rosa María Gómez realizó los estudios de licenciatura en química en la Facultad de Química de la UAM, obtuvo los grados de maestría y doctorado en el posgrado de Ciencias Químicas de la UNAM e hizo una instancia postdoctoral en la Universidad McMaster en Ontario, Canadá. Ella trabaja en la Facultad de Química como profesora de tiempo completo definitiva y actualmente está comisionada al Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable, UAM-UNAM, realizando investigación sobre química aplicada. Es especialista en el diseño de nuevos materiales funcionalizados con potenciales aplicaciones en el cuidado del medio ambiente, específicamente en el tratamiento del agua y en la degradación final de estos materiales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es perfil PROME. En estos años se ha enfocado en la obtención de materiales ecoamigables, trabajando en dar alternativas en el tratamiento de agua, mejorando su calidad y su reuso. Su trabajo ha derivado en la obtención de patentes, sobre todo una de desarrollo de un filtro que cambia el uso de agua residual a agua de reuso, siendo la primera patente de la Facultad de Química, y su trabajo la ha hecho acreedora al reconocimiento al mérito ambiental 2019 otorgada por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México. Muchas gracias por estar presente, doctora Rosa María. También nos acompaña la doctora Violeta Mujica Álvarez, quien obtuvo su licenciatura en la FES Cuautitlán de la UNAM y su maestría y doctorado en Ingeniería Ambiental en la Universidad Autónoma de México. Es profesora titular del Departamento de Ciencias Básicas de la UAM Azcapotzalco, donde ha sido coordinadora de investigación, coordinadora de apoyo académico y coordinadora de la maestría en Ciencias e Ingenierías Ambientales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y fue galardonada como profesora distinguida de la Universidad Autónoma Metropolitana por su trayectoria como académica e investigadora. Sus líneas de investigación se relacionan con la aplicación de métodos químicos para la evaluación de la calidad del aire, agua y suelo, así como para la prevención, mitigación y soluciones de estos problemas. Obtuvo el premio a la investigación 2020 de la UAM en el área de Ciencias Básicas e Ingeniería, y en el 2024 obtuvo el premio Mario Molina, que otorga la Unión Química y el Centro Molina. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Violeta. Gracias a Finalmente, ustedes por la presentación. gracias. Nos acompaña el doctor Juan Pablo Bernal Uruchurtu, quien estudió la licenciatura en la UNAM y también la maestría. En 2003 obtuvo el doctorado por la Universidad Nacional de Australia. Realizó un postdoctorado en el Instituto de Geología de la UNAM y actualmente es investigador titular en el Instituto de Geociencias. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es el director de este instituto. Su línea de investigación se centra en el uso de estalagmitas como indicadores del cambio climático pasado, geocronología del cuaternario y geoquímica isotópica. Ha sido pionero en el establecimiento de métodos geocronológicos para el fechamiento de muestras muy recientes y en la actualidad es responsable del único laboratorio en Latinoamérica que realiza fechamientos UTH. Sus estudios se han enfocado en la reconstrucción de la dinámica atmosférica pasada en México, en Centroamérica y en Sudamérica. Los desarrollos geocronológicos por él han tenido diversas aplicaciones para el estudio del cambio climático pasado, cambios en el nivel del mar, así como en la comprensión de procesos volcánicos recientes. Actualmente
es corresponsable del Laboratorio de Estudios Isotópicos del Centro de Geociencias y recientemente fue galardonado por el Programa de Investigación de Cambio Climático de la UNAM con el segundo lugar en el premio a la investigación en cambio climático por su trabajo en la reconstrucción paleoclimática. Muchas gracias, doctor Bernal, por su presencia. Muchas gracias por la presencia. Gracias. Como ustedes ven, tenemos 3 expertos en el ambiente, tanto en agua, en tierra y en aire, y en suelo. Y la mesa y la discusión va a estar dirigida por 4 preguntas que nos van a hacer una guía, un esqueleto para la discusión, pero vamos a entrar en otros muchos temas que nuestros panelistas quieran tocar. Así que vamos a la primera pregunta. Definamos química ambiental y esta pregunta fue sugerida por el doctor Bernal, así que voy a empezar primero con el doctor Bernal, después con la doctora Mújica y después con la doctora Gómez, y así voy a ir dando la palabra como lo voy viendo en la pantalla. Pues ayúdanos a definir química ambiental, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias. Digamos que yo el término de química ambiental tengo un poco de conflicto con él, ¿no? Porque estudiar química ambiental, el término química ambiental para mí limita un poco el estudio y la complejidad de lo que significa estudiar el medio ambiente. Estudiar el medio ambiente requiere no solo aplicar nuestros conocimientos químicos, sino también entender una serie de procesos ambientales que muchas veces no son químicos. Eso sucede tanto en suelo, tanto en agua como en aire. Y entonces yo por eso prefiero utilizar más bien el término geoquímica. Y creo que es algo que es muy, muy importante, ¿no? Porque si queremos resolver algún problema de contaminación, pues tenemos que aplicar bastantes cuestiones de mineralogía, saber las por ejemplo, queremos entender un problema de contaminación minera, pues tenemos que entender entonces la mineralogía, la geología del lugar, las condiciones hidrogeoquímicas, ¿no? Entonces, esos son muchos otros procesos que hay que considerarlos, y siento que el término química ambiental como que lo limita nada más a un proceso químico que puede o no a veces estudiarse desde el laboratorio. Entonces, yo sí creo que para entender y por lo tanto atacar los problemas es necesario verlo de una manera integral, por así decirlo. Gracias. ¿Qué opina, doctora Violeta? Bueno, coincido en parte con el doctor Bernal en que el ponerle etiquetas a la química lo hemos hecho porque, bueno, es tan amplia la química que hemos tenido que poner como disciplinas, ¿no? Entonces, yo estudié con el doctor Antonio Campero, que decía que solo hay una química, la buena. Y sigo estando de acuerdo con eso. Creo que solo hay una química. Pero bueno, para dar los cursos, para hacer los congresos, pues se dice química ambiental. Coincido en que en realidad lo que tiene que ver la química ambiental es mucho más amplia, tiene que ver con los ecosistemas, tiene que ver con todo lo que es la tierra, con todo lo que es la atmósfera, con todo lo que es el agua. Pero bueno, no me gustó mucho su, mejor llamarla geoquímica ambiental, porque siento que la palabra geoquímica aún limita más esto, porque en la química ambiental, pues obviamente la química ambiental contempla toda la parte geoquímica, pero también contempla toda la parte bioquímica, que la geoquímica pues podría no contemplarla tanto. Entonces, yo prefiero usar el término química ambiental, pero sí, o sea, la cuestión de la química ambiental es que la usamos para comprender cómo todas las sustancias químicas naturales
y los contaminantes se comportan en el medio, no solo en el medio ambiente, sino dentro de nuestro cuerpo. ¿Cómo algunos microorganismos los transforman o incluso los pueden producir sustancias más tóxicas? Entonces, pues es decidir qué es la química ambiental, pues es la misma química que estudiamos en un libro de química general, nada más que enfocado precisamente a estos procesos. Ok. ¿Qué tal, doctora Rosa María, si nos da Bueno, pues, su opinión sobre las dos partes? claro que sí. Creo que yo voy a integrar las opiniones tanto del doctor Bernal como la doctora Musa. Yo sí aprecio lo que comenta el doctor Bernal en el sentido de que debe ser una química integral, en ese sentido estoy de acuerdo, ya que la definición de química ambiental estrictamente hablando es como una rama de la química que estudia pues los procesos químicos del medio ambiente. En ese sentido, yo creo que están involucrados químicos analíticos, químicos orgánicos, químicos farmacobiólogos, necesitamos biología, necesitamos de la tierra, conocimiento de la tierra, ya que los problemas que se pretenden o que se abordan en la química ambiental es de suelo, agua, aire y organismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, coincido con los dos y creo que lo integro tomando de los dos puntos de vista, ¿no? Entonces, para mí, la química ambiental, pues, es la aplicación química en el estudio de la problemática y conservación del entorno, y hablando como entorno, en este caso, donde están involucrados el aire, el agua, el suelo y los organismos. Ok, en realidad, y déjame dar mi opinión, en general no intervengo mucho en las mesas, pero en este caso, la química está involucrada por el estudio de los componentes y el proceso en el que se involucran, pero además está el impacto. Y no sé si a veces hay gente que le da más énfasis al impacto y otros más énfasis a los componentes químicos que están involucrados en el ambiente. No sé si eso da como este, una ayuda en esta discusión, dado que la parte bioquímica es como la parte del impacto, ¿no? Y anterior a eso, pues está la parte del análisis químico. No sé, si quieren damos una segunda ronda, Juan Pablo. Sí, bueno, yo concuerdo un poco con lo que dice la doctora Mójica. En realidad el término geoquímica es tal vez un poco encasillante. En realidad siento que debería ser el término que más bien utilizamos normalmente es biogeoquímica, en ese sentido. Pero yo también me agarraría un poco del término, una frase que mencionó ahorita la doctora Gómez, que buscan la conservación del entorno, la química ambiental. Y yo la pregunta que me hago entonces es, ¿cómo sabemos cómo se comporta el entorno? ¿Cómo sabemos cómo se comportaba el entorno antes de que hubiera una alteración y un efecto normalmente, pero no siempre normalmente, antrópico? Y para eso tenemos que entender mucho de los procesos geológicos, biológicos, atmosféricos que están sucediendo y que no necesariamente son completa y absolutamente químicos. Doctora Violeta. En realidad lo que tanto dicen la doctora Rosa María como el doctor Juan Pablo, hay razón, o sea, esto puede ser un motivo de discusión eterna, ¿no? Por eso a mí sí me parece que la química ambiental es difícil definirla, pero aún con la nueva definición de biogeoquímica ambiental, por ejemplo, toda la analítica, la química analítica que vendría a ser en esta parte de la química, pues los analíticos dirían, bueno, pero esto no es biogeoquímica, es química analítica, ¿no? Y también hay otra parte que es
la química ambiental que se aplica a la solución de los problemas. O sea, ya emití tal contaminante, químicamente, ¿cómo resuelvo ese problema? Tampoco creo que hay, que por eso debemos dejar el término general, química ambiental. Definirlo está más complicado y en realidad cuando uno da un curso o una plática, lo importante es decir cómo la química está metida en todo, está en la tierra, en el aire, en el suelo, en nosotros mismos, en cualquier cosa que tocamos y obviamente todo interactúa. Y desde ese punto de vista, la química ambiental puede entrar casi cualquier disciplina. Si se trabaja medicina, hay parte de química ambiental. Si se trabaja biología, hay parte de química ambiental. Y en realidad lo que hay es parte de química. Ya le pusimos ambiental, pero es química. Yo más me voy porque no olvidemos nunca que la química ambiental es química. Y es incluso el darle el término ambiental, ya la acotamos. Nos ayuda porque para un profesor dar toda la química pues es muy difícil, pero ya la enfoca a ciertas aplicaciones que tienen que ver con el medio ambiente. Sí. Doctora Rosa María. Sí, ya haciendo un análisis de lo que comenta ahorita la doctora Mujica, yo creo que coincido con ella, hablar de la química. De hecho, nosotros en la Facultad de Química de la UAM tenemos posgrado. El posgrado es de ciencias ambientales, ¿verdad? Y lo que se hace mucho es esto de la química ambiental, pero no se le ha denominado como química ambiental como tal, con esta definición estricta que dice que es una rama de la química que estudia los procesos, ¿verdad?, que ocurren o que tienen lugar en el agua, aire, tierra y ecosistemas, sino que nosotros justo se está relacionando esto del posgrado en resolver problemas que ya existen ocasionados por el humano, por nosotros, ¿verdad? Por las actividades antropogénicas ocasionadas por nosotros mismos y a un daño que le hemos hecho al medio ambiente y luego con química resolver problemas. Entonces, yo creo que coincido un poco que no lo acotemos a química ambiental, sino que en este término estaría involucrado simplemente química. Ahí en esa parte coincido con la doctora Mujica. Y lo que les comentaba anteriormente, que me gustó el término del doctor Bernal cuando dice que debe ser integral. Ok. Lo que nos queda de este punto es de que parece que es más complejo que palabras y es reflejo del sistema que se trata de estudiar, ¿no? De todos estos sistemas eh, ecológicos y de tierra, agua y atmósfera, pues son sistemas complejos, ¿no? Y lo que se está viendo son química analítica de sistemas complejos, pero pues quedándonos con esta definición y acordando que no estamos aquí definiendo o haciendo un diccionario, sino más bien trabajando para dialogar sobre el tema, nos vamos a la siguiente pregunta. Desde el punto de vista de sus investigaciones, desde el trabajo cotidiano que hacen ustedes, ¿cuál creen que es la situación actual del ambiente en el país? Sabiendo que tenemos que tener esta referencia que dice el doctor Juan Pablo de haber medido antes de que tuviéramos el impacto antropogénico, cómo es que estábamos, cómo estamos ahorita y cuál es la situación, cuál es el balance que ustedes ven. Voy a empezar primero por la doctora Violeta, después la doctora Rosa María y al final con el doctor Juan Pablo. Doctora Violeta. Bueno, pues esta creo que es una pregunta demasiado amplia. Esta sí nos llevaría como muchas horas. La situación ambiental de México es muy similar a la del mundo. Terrible, terrible. Hemos degradado el agua, hemos degradado el suelo, hemos deteriorado los bosques,
La contaminación está hasta en la Antártida, en los desiertos, en el fondo del mar. Entonces, cuando hablamos de la situación ambiental de México, tendríamos que ahí sí ir clasificando la situación ambiental de la pérdida de biodiversidad, ¿no? Que no tiene mucho que ver con la química, excepto por el hecho de que esa pérdida de biodiversidad puede deberse a la presencia de compuestos químicos. Hoy estamos en contingencia ambiental. Entonces, para los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México, pues está terrible la situación ambiental de nuestra atmósfera, y no solamente de nuestra ciudad, de la zona metropolitana, sino igual están Guadalajara, Monterrey, Mexicali, casi todas las zonas urbanas. Y si nos vamos a la parte de aguas, bueno, vemos una carencia de agua porque contaminamos el agua al usarla, pero su reuso es muy poco, no se llega ni al 30% en todo el país. Entonces, en ese sentido, también la situación ambiental en México está terrible. Nuestra gestión de desechos, fatal. Producimos una cantidad de basura impresionante que, bueno, al menos ya la estamos reciclando, pero si nos vamos a los desechos peligrosos que se confinan en algunos medios donde el doctor es experto, porque tiene que ver mucho con la geoquímica del suelo, para que si no haya temblores, si no haya filtraciones, etcétera. Bueno, ni siquiera sabemos a dónde se están yendo. También está terrible. Entonces, lo que puedo decir en favor del otro lado, bueno, pues sabemos mucha gente que estamos trabajando, como los presentes aquí y muchos otros profesionales que tratan de resolver este problema, pero no podríamos decir que la situación ambiental en México es buena, para nada. Gracias. Doctora Rosa María. Me gusta lo que comenta la doctora Mujica en el sentido de que debemos hacer mucha conciencia. El agua, el aire, es una prueba lo de la contingencia, están pues mal, tenemos mala calidad y escasez de agua. Y el agua, mucha de la que teníamos en los cuerpos de agua está contaminada y no se puede utilizar. Lo que me gustó también es que en México los problemas ambientales, lo que comenté de que es a nivel mundial, eso es correcto, también coincido en ese sentido. Yo creo que México, la problemática específica que tiene, o la que veo más intensa, es la del agua, la del aire, y esto de los residuos es algo muy importante. ¿Dónde desechamos esos residuos? El de la canalización de la basura, los plásticos, basura orgánica, basura inorgánica, a donde se está yendo es un problema ambiental. Pero nosotros como químicos, los residuos de la química que hacemos, los desechos, los residuos peligrosos, ¿verdad? Muchos de los experimentos que hacemos, pues ya llevan una serie de metales que contaminan el agua y son residuos peligrosos, y eso me preocupa muchísimo. Entonces es una problemática que tenemos en México. Yo les puedo comentar que hasta hace poco, cuando yo estudié, no había unos contenedores de residuos, o podría ser que los tirábamos a la tarja, se guardaban en algún lugar. Actualmente ya hay contenedores para residuos peligrosos, hay una clasificación de orgánicos, inorgánicos, y ya se llevan a un lugar donde son tratados. Esto involucra dinero, por lo cual a mí me parece interesante hacer una reflexión entre los químicos modernos, y es lo que yo hago con mis estudiantes, que las investigaciones que realicen, pues sí cuiden esa parte de los compuestos químicos que están utilizando, que sean lo más dañinos posibles o que se puedan reutilizar. Un poco como comentaban, cómo podríamos relacionarlo con nuestra investigación. Yo lo que hago es el diseño de materiales, tiene una aplicación que es en agua, en modificar la calidad del agua,
y al final ese material yo ya tengo una metodología de cómo degradarlo. De tal forma que en esta investigación el desecho ya es mínimo, la contaminación también. Entonces, esa conciencia creo que tendríamos que empezarla a hacer porque me preocupa mucho esto de los residuos peligrosos y la presencia de estas sustancias en el medio ambiente. Mucha del agua que nosotros tratamos viene del corredor industrial, donde depositan su agua y trae muchos metales. Y bueno, no se diga microorganismos, ¿no? Entonces, creo que es importante hacer énfasis en que los nuevos químicos y la nueva química también cuide el medio ambiente, sin dejar de lado que sé que mucha de la química, pues, es química básica y hay que hacer investigación, pero tratar de considerar los puntos de la química verde, la economía molecular y todo eso creo que ayudaría a disminuir lo que sería la contaminación. Ahora, en México, creo que sería importante, pues, regulaciones, esta parte de las normas. Sé que hay muchas normativas, pero regulaciones donde realmente se estén evaluando de manera real los desechos y qué se está haciendo. Eso creo que sería algo bueno para México, tener como ese conocimiento de que si sí se está preocupando por lo que desecha cada industria, lo que desechamos aún en las universidades. Entonces creo que sería bueno tener una interacción de industria, academia y gobierno para que en México pudiéramos tener un mejor control de los residuos y tener una mejor calidad en el medio ambiente, en agua, en tierra y en aire. Gracias. Doctor Bernal. Sí, estoy tomando notas. ¿Cuál es la situación actual ambiental en México? Bueno, pues sí, es una pregunta muy compleja, ¿no? La verdad es que la situación ambiental en México, creo que hay pocos lugares que estén realmente, que no estén, no tengan un tipo de afectación de una u otra manera, ¿no? Tenemos contaminación de mercurio en la Sierra Gorda de Querétaro, tenemos contaminación de otros metales en el río Lerma, tenemos contaminaciones de microplásticos en todas partes, tenemos contaminación atmosférica en las zonas metropolitanas, tenemos que contaminación de acuíferos, tenemos contaminación. Entonces está muy, muy compleja la situación. Para poder saber exactamente cuál es la situación, pues se tiene que hacer un diagnóstico. Voy a utilizar otra vez de nuevo la palabra integral. Y ese diagnóstico, pues, no es fácil, no es que pueda hacerse en un año, es más, no creo que pueda hacerse en 6 años, porque en este país todo se hace en 6 años y 6 años y 6 años, y no sé, no creo que se pueda hacer en 6 años, pero sí creo que se tiene que hacer de una manera multidisciplinaria para tener este tipo de diagnósticos. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, mencionaron que, bueno, muchas veces vemos que están ahí el proceso de contaminación, ya sea de un lugar de desechos mineros o de desechos urbanos, y que pues, aparentemente no sabemos dónde se están yendo los contaminantes. El asunto es que si realizamos los estudios de manera multidisciplinaria, sí podemos saber, ¿no? Incorporando no solo los conocimientos químicos, sino también, por ejemplo, los conocimientos de los hidrólogos, o el conocimiento de los geólogos que conocen las cuestiones del basamento y las fracturas, cómo se están moviendo alrededor de esa zona, el conocimiento de la gente que hace análisis espaciales, imágenes de satélite que pueden ir viendo y monitoreando el crecimiento o la degradación de todos esos, ¿no? Entonces, para tener un diagnóstico ambiental, es necesario tener una aproximación multidisciplinaria
¿no? Que se puede hacer y que incluso tiene que ser hasta transdisciplinaria para poder considerar los efectos sociales que se tienen de manera inmediata. No solo considerar el medio ambiente, sino también considerar el balance que se tiene con la sociedad. También retomo un poco una frase que mencionó la doctora Gómez sobre el involucramiento de las nuevas generaciones en esto, que creo que es algo muy, muy importante, ¿no? No solo es el involucramiento de las nuevas generaciones, sino el involucramiento de la sociedad. Y creo que estamos ahorita viviendo un momento muy importante en la sociedad, donde la sociedad ya es más que evidente la presión ambiental, la presión que el medio ambiente tiene sobre la sociedad y no sobre la sociedad del medio ambiente, pero que esa presión ambiental es resultado de las consecuencias antrópicas. Me refiero principalmente, por ejemplo, no solo a la contaminación, sino también el cambio climático, que son cuestiones que el medio ambiente, generadas principalmente por actividades antropogénicas y que están ya afectando el desarrollo y el crecimiento de la sociedad, y efectivamente eso ha hecho que las nuevas generaciones están diciendo, a ver, tenemos que hacer algo al respecto y por lo tanto tenemos que actuar en consecuencia para poderles dar la información adecuada, en el sentido de que eventualmente ellos son los que van a tener que terminar de resolver problemas que nosotros estamos atendiendo, sí, pero que posiblemente no terminamos de resolver en nuestra generación. Sí. Algo que marca el doctor Juan Pablo es que necesitamos información, ¿no? Hacer un inventario, tenemos que buscar los datos. Y eso es un gran reto que ni en 6 años se puede hacer. El problema es que hay una evolución, ¿no? Que aunque lo hagamos como si fuera un censo poblacional de cada 10 años, pues al segundo después de censar las cosas van cambiando, ¿no? Entonces, ¿qué tan bien está México en los datos? ¿Qué tan bien México se conoce a sí mismo de manera ambiental? ¿Y qué tan públicos son esos datos? ¿Sabemos bien de dónde vienen los efluentes del río Lerma o de dónde vienen la contaminación en las zonas metropolitanas? Y lo sabemos monitorear, porque a veces, tal vez, sin esos datos estamos como a ciegas, ¿no? Tratando de arreglar cosas que realmente no conocemos. Me dejan ir primero con la doctora Rosa María, después con Juan Pablo y después con la doctora Violeta. No tenemos esos datos, no lo sabemos bien y hay un problema que específicamente voy a hablar del agua, que a veces las empresas, la industria miente en sus desechos. Tienen plantas tratadoras ahora, antes no las tenían, y hacen un tratamiento de su agua y ya lo llevan a un centro de recolecta de esa agua. En teoría, ellos mencionan que ya no tienen ciertos contaminantes. Casi siempre hacen el tratamiento el primario, ¿no? Quitarlo. Sin embargo, cuando nosotros analizamos ese tipo de agua, pues no es así. Encontramos metales que no había dicho la empresa que los tenía, o bueno, pues los microorganismos sí siempre se encuentran, ¿no? Normalmente en este tipo de aguas, pero creo que hay un problema. Efectivamente no sabemos qué se está desechando. Entonces ahí es donde, en mi caso, que hago el diseño de materiales, pero que mi aplicación es mejorar la calidad del agua, es cuando descubro que tiene más contaminantes de los que se habían dicho. Y me imagino que sí, justo no hay un censo, no sé cómo hacerlo, pero sería importante lo que les decía, saber qué están desechando para saber cómo se debe de tratar, porque de otra manera no podemos nosotros cómo abordar ese problema. Necesitamos saber qué están desechando para ayudar a identificar la fuente de contaminación, desarrollar algo para remediar, y pues bueno, el gobierno, la academia o industria también, pues que puedan hacer regulaciones pertinentes, pero no sabemos, o sea, la pregunta que sí sabemos, no sabemos qué desechan. Juan Pablo. Yo aquí difiero un poco. Yo creo que hay, como por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, la atmósfera,
Hay un conocimiento muy claro, porque se ha estudiado por más de 30 años, la dinámica atmosférica y lo que se genera, las fuentes de contaminación que hay en la Ciudad de México, y se sabe lo que hoy está generando contingencia. Ajá. En muchos casos sí se sabe que la fuente de contaminación, en el caso de la atmósfera de la Ciudad de México, es clarísimo, y se ha demostrado varias veces que la fuente de contaminación en la Ciudad de México no son los automóviles, sino es la refinería de Tula. Y porque además se ha visto que en los últimos 6, 7 años eso se ha incrementado de una manera inaudita. Vamos a decirlo así. En el caso de las empresas que menciona la doctora Gómez, pues se sabe que muchas empresas no lo están aventando toda la tabla periódica y más en sus efluentes, en sus desechos. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben que hay una autoridad que está o sobrepasada o que no toma las medidas adecuadas. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay mucho conocimiento, porque pues, se ha venido trabajando durante muchos años diversos problemas de contaminación, pero no, a diferencia de otros países donde también se han realizado estudios de igual calidad que los que se realizan aquí en México, se necesita realmente que también haya una autoridad que diga, ok, esto es lo que sabemos, qué acciones claras y concretas vamos a hacer para resolverlo, que esto no quede nada más en reportes o en artículos o en tesis, ¿no? Sí. Doctora Violeta. Pues sí, yo coincido con ambos. El problema, a la pregunta que hacía el doctor Cortés de si nos engañan o no nos engañan, no es que nos engañen, es que no existen los datos, muchos datos no existen. Por ejemplo, la doctora hablaba del caso del agua. Lo que encuentras en el agua pues no está reportado por ninguna empresa, ¿verdad? ¿Por qué no está reportado? Porque tampoco se lo piden. Pero además si se lo piden, que en algunos casos sí se lo piden, pues unos días los arrojan, otros días no los arrojan, y el día que se hace el análisis que presentan a la autoridad, pues ese día no se arrojaron. Lo mismo pasa con las emisiones a la atmósfera, y lo mismo puede pasar con algunos residuos. Ya los residuos es más difícil esconderlos porque son muy visibles. Pero esto habla nuevamente de la importancia de ser multidisciplinarios. Los químicos ambientales no pueden trabajar solos. Necesitan, y además necesitan todas las clasificaciones de la química, la analítica, la geoquímica, la bioquímica, todas para de veras hacer un diagnóstico completo. Y lo que verdaderamente no tenemos en México son grandes diagnósticos completos. El doctor habló de algo que es bastante cierto. La Ciudad de México, la atmósfera se ha estudiado muchísimo, es la más estudiada de México. Sin embargo, aún hay muchas cosas que se desconocen. Es verdad, la refinería de Tula es un emisor muy importante, lo que muestra que entonces los diagnósticos no deben ser locales, deben ser regionales, porque nos están afectando otras zonas metropolitanas. Eso hace que entonces las decisiones todavía sean más difíciles de tomar. Los tomadores de decisiones, cuando nos convocan, lo que quieren es, no sé, hoy, ¿cómo le hacemos para que no haya contingencia ambiental? No, es que tiene que haber diagnósticos continuos. Esa es la diferencia que tenemos con otros países. En Estados Unidos, en Europa, en los países avanzados, los investigadores no hacen lo que nosotros. No, bueno, muchas cosas no las tienen que hacer. Nosotros tenemos que empezar a medir qué tiene el agua, qué tiene el aire, qué tiene el suelo, qué tiene para poder entender qué está pasando.
En otros lugares del mundo se tienen sitios específicos en que se mide diariamente o semanalmente o mensualmente. Entonces uno puede hacer los diagnósticos a partir de miles y miles y miles de datos que hay. Aquí, como dijo el doctor, es sexenal. La contingencia ambiental que tenemos hoy, yo casi aseguraría que no es culpa de Tula. Es culpa de que hay mucho calor y, de acuerdo a los inventarios de emisión, el ozono se está formando por una gran cantidad de compuestos orgánicos volátiles que, como bien dijo el doctor, los culpables tampoco son los coches. Claro que sí, en una proporción, un 30%, pero la mayoría los estamos emitiendo nosotros, con nuestros desodorantes, con nuestros perfumes, con las pinturas, con el alcohol. Es decir, todos estos compuestos orgánicos volátiles son los que hacen la gran masa de reactivos que generan el ozono. Teníamos una red en la Ciudad de México que duró muy pocos años, unos 3, 4 años, de compuestos orgánicos volátiles, que ya está deshabilitada. ¿Por qué? No, pues ya se midió, ya se midió. Y no hay dinero porque ahora hay que hacer otros diagnósticos y otros diagnósticos. Lo que debería de haber siempre es como nosotros. Si no nos vamos y nos chequeamos con cada determinado tiempo con el doctor, pues no sabemos. Pero en estos casos tenemos que hacer diagnósticos continuos. Y eso es lo que no hay. Los investigadores que hacemos, ahora acabamos de descubrir que en el aire también hay pesticidas, ¿no? Aunque estemos en la Ciudad de México. No lo acabamos de descubrir, ya se había reportado. Y también uno se va al campo y dice, ay, qué aire tan limpio. No, no es cierto. Está lleno de contaminantes, empezando por los pesticidas y por las actividades agrícolas. Entonces, esos diagnósticos necesitamos que sean continuos, necesitamos que no paren con los sexenios, de manera que los investigadores nos podamos encargar de, ya con esos diagnósticos, proponer soluciones. Decía, este es el problema aquí. Porque todo el mundo dice, no, es que es este, no, es que a mí me salió que, no, pues es que tiene que ser continuo. Esa es la diferencia que tiene el estudio del medio ambiente en México y en otros países avanzados. Sí, una cosa que hemos visto en estas mesas sobre el futuro de la química es una constante en el que dicen que los químicos debemos de involucrarnos más en los asuntos públicos. Algunos llegan al asunto de que deberíamos de tener más químicos políticos, ¿no? O que se involucren en las políticas. Porque este asunto de generar soluciones ambientales en base a química, pues está muy bien, pero si no pasa por un asunto regulatorio, si no pasa por las leyes, si no pasa por las tomas de decisiones o por la creación de políticas públicas, pues queda todo muy reducido eh, pues a un buen deseo, a una buena investigación, a un buen artículo, a una buena patente, ¿no? Tal vez este sería de los temas más urgentes en los que los químicos deberían estar más involucrados en la creación de censos, de mediciones, de políticas públicas, de normatividad, ¿no? ¿Qué opinan en este aspecto? Voy primero por la doctora Violeta, después por Juan Pablo y después por la doctora Rosamari. Bueno, el involucramiento de los químicos es en la parte política, ya la hay en parte, ¿no? En la UAM, por ejemplo, tenemos desde hace 50 años se creó la carrera de ingeniero ambiental, ajá, en donde, bueno, pues la parte química ha tenido un gran impacto. Tenemos alrededor de 30,000 egresados, de los cuales, digamos, unos 10,000 se dedicarían con la química, pero tenemos como otros 10,000 que sí se dedican a la política, ¿sí? Que aprendieron química, que aprendieron estos métodos, que aprendieron los diagnósticos y que están en la política.
Y a mí me da gusto encontrármelos cuando voy a algún foro y eso. Pero obviamente que es importante. O sea, de todas las disciplinas que tienen que ver con el medio ambiente, tienen que estar involucradas en la parte política. Por ejemplo, los inventarios de emisiones, que son los que nos dicen quién es el culpable de estas cosas. Por eso decía hace rato de los compuestos orgánicos volátiles, que son los grandes que ocasionan la formación de ozono y estas contingencias, sobre todo en época de calor, en que aumenta la evaporación. Tenemos gente ahí, pero hace falta mucha más. En realidad, en el país tenemos deficiencia de científicos y de gente preparada bien en todas las disciplinas, pero en la parte ambiental urge que cada vez haya más químicos ambientales, más biólogos ambientales, más arquitectos ambientales, más de todas las disciplinas para poder llegar a algo. Y estos van a estar ocupando puestos políticos. Eso ya pasa. Yo tengo compañeros que llevan años químicos en la política y bueno, créanme que tampoco es fácil convencer a los economistas, a los sociólogos. O sea, es tan amplia la complejidad, pero definitivamente sí se deben de involucrar. Y se demuestra porque ya estando involucrados, ¿no? Juan Pablo. Mira, yo creo que en ese sentido coincido, tienen que estar muy involucrados. No estoy completamente de acuerdo que haya una falta de científicos, sí, siempre puede haber más, pero si vemos la cantidad de doctores que se están generando en todas las ciencias y que en realidad no pueden incorporarse a la academia, creo que realmente no hay ahí una falta de científicos. Lo que sí creo es que se tienen que hacer esfuerzos. Por ejemplo, en el sexenio pasado, la Secretaría de Educación y Ciencia de la Ciudad de México tenía un programa de diplomacia científica, en la que científicos, gente recién egresada del doctorado, se dedicaba a trabajar y a ser asesores, por así decirlo, de los tomadores de decisiones en diferentes secretarías del gobierno de la Ciudad de México. En Estados Unidos, la American Association for Advancement of Science, me imagino que la American Chemical Society, no lo sé, pero sé que, por ejemplo, la American Geophysical Union, que es la unión más grande que aglomera a los geocientíficos, tiene programas en asociación con el Congreso de Estados Unidos para que egresados jóvenes estén participando en el establecimiento, en dar información para el establecimiento de políticas nuevas. Entonces, lo que se necesita efectivamente, y es fundamental, es que haya programas de establecimiento de políticas basadas en ciencia. Eso no quiere decir que nada más la ciencia va a ser lo que las políticas nada más van a ser la ciencia, sino que realmente se tenga que balancear los efectos socioeconómicos de tomar algunas decisiones políticas. También en ese sentido es extremadamente fundamental que haya gente con educación técnica avanzada, es decir, con posgrados, egresados de posgrados en química, en geología, en geociencias, en biología, en todo eso, porque los políticos lo que necesitan es alguien que les traduzca lo que tenemos en un artículo, se los traduzca y les diga qué implicación tiene lo que estamos viendo. ¿Por qué es importante eso? Y eso no solo es para la química ambiental, sino en general para toda la química, para todas las ciencias. Pero es fundamental el contar con eso. Y eso no lo va a hacer un abogado que tenga algo de interés en ciencias de la tierra porque vio una plática de Julieta Hueña, o no lo va a ver un economista porque pues, de repente vio un video en TikTok, por el estilo. No, eso tiene que ser gente que esté dedicada de tiempo completo en estar haciendo esa traducción, en trabajar con los políticos, pero también es bien importante en que los científicos vean los problemas, también desde el punto de vista más allá de lo que vemos nosotros
en el paper, en la tesis, por el estilo. Creo que eso es también muy importante. El acercar el mundo de la política, del centro de la política con el mundo de la academia es fundamental y es algo que en México apenas empieza a tomar un poco de forma. Gracias. Doctora Rosa María. Gracias. A la pregunta de si se deben de involucrar los químicos más en la política, yo creo que sí. Los químicos tenemos una formación diferente a un político, sin embargo, ya trabajando en un área específica, creo que puede ser muy útil tener a químicos en la política. Pero, otra vez, creo que deben estar en puestos estratégicos y que deben ser integral. Esto de la formación académica de posgrado también coincido, creo que también ya una vez que uno se formó de esa manera, tiene una visión y un panorama diferente. Entonces, creo que en puntos estratégicos sí debería de haber químicos en las normativas, en esto del agua, del ambiente, debe de haber químicos involucrados, ingenieros químicos, ingenieros ambientalistas y en realidad un conjunto de profesionistas y profesionales integral para que realmente su participación en la política pueda ser útil, hablando de cargos que ayuden al cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí es importante. Estamos formando a muchos químicos en el posgrado, como lo comenté hace rato. Nosotros formamos a gente en química ambiental y poco les enseñamos de las normativas. Es muy curioso, ahorita estoy haciendo la reflexión, si uno de nuestros químicos se fuera a la política, de las normativas, obviamente sí, si estamos analizando un agua, saben la norma específica para esa agua, pero un curso muy específico de toda la normatividad, eso creo que ahí está un poco no bien enfocado hacia también poderlos involucrar en la política. Entonces yo considero que sí, deberían de involucrarse y que deberían de estar en puestos estratégicos y que en los grupos de trabajo deberían de ser integrales, no nada más los químicos ambientalistas o químicos ambientales, sino que tendría que ser un grupo de personas, ¿no? Preparadas también. Sí, gracias. Sí, así como necesitamos ciencia para políticos, necesitamos economía y leyes para químicos, ¿no? Para que haya un entendimiento ahí entre las dos partes. Le platico al público que tenemos nuestro panel de expertos es muy importante, pero también su horario es limitado y entonces voy a pedir la contestación a dos preguntas, que es las últimas que haremos en la mesa. Una pregunta es, bueno, ¿y las personas en su casa, en su vida cotidiana, qué podrían hacer para manejar las sustancias químicas y no contaminar tanto? Y la otra es, si una persona que nos está viendo, un joven, quiere ser químico ambiental y dedicarse a estas problemáticas que hemos estado comentando en la mesa, ¿qué debe de hacer? Y después de eso nos despediríamos. Voy con la doctora Violeta, después Rosa María y después Juan Pablo. Doctora Violeta. Bueno, en la primera pregunta de qué puede hacer la gente, toda la gente, el público en general, incluyéndonos a nosotros mismos, es consumir menos. O sea, le echamos la culpa al coche, le echamos la culpa a los plásticos, le echamos la culpa a las industrias. Bueno, y lo que producen las industrias, ¿quién lo consume? ¿Por qué tenemos que cambiar el celular cada año por el nuevo modelo? Cuando este celular tiene un montón de tierras raras que generan un montón de contaminación, que ahora se están recuperando, o sea, se reciclan y se recuperan. Pero eso no quiere decir que no es necesario este gasto en electrónicos. Lo mismo en la ropa.
Yo sí vengo de una generación en que, bueno, teníamos 3 pantalones, 4 blusas, y incluso las chicas más ricas tampoco tenían este comprar y usar 2 veces la ropa eso es lo que está dañando al planeta. La gente cree que compra una camisa de algodón y es que se visten de manera natural. Pues deberían de ver la contaminación que provoca el cultivo del algodón. ¿Para qué? Para que se compran la camisa o el vestido o la blusa y se tiran. O tener 20 pares de tenis. Bueno, eso, ahí es donde podemos contribuir todos. De verdad, pensar en un consumo responsable. Eso es en cuanto a las personas en general. Y la otra pregunta era, ¿los chicos de química qué cosa? Que si alguien Químicos quiere ambientales. estudiar o quiere ser químico ambiental, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues yo creo que cada uno de nosotros dará una respuesta diferente, porque pues, yo soy química de origen, o sea, yo estudié la carrera de químico, pero luego me puse a estudiar una maestría en ingeniería, en ciencias ambientales y luego un doctorado en ingeniería ambiental. Entonces, bueno, yo mezclé estas cosas. Entonces, si alguien quiere un químico, o sea, no hay la carrera de químico ambiental, o sea, tiene que estudiar algo de química, ingeniería química, química, bioquímica, cualquiera de esas. Y de ahí puede brincar a una maestría o a un doctorado que involucre cuestiones de tipo ambiental. Hace rato que dije que se necesitan más científicos, no me refería a científicos para la academia. Exactamente ese es el error que se comete. El mismo gobierno piensa que producimos más científicos. Para mí un científico es, digamos, en las ciencias químicas, cualquiera que hace un posgrado, ya un posgrado científico, ¿no? No se trata de producir miles de científicos que van a ir a la academia a escribir papers. No. Se trata de producir miles de científicos, mucho mayor cantidad de científicos que pongan sus empresas, que pongan sus consultorías, como sucede en otros países. En Estados Unidos, yo pertenezco a una asociación que se llama Air and Waste Management, que surgió para el estudio de la contaminación del aire y del suelo. Y el 70% de las personas que van, que son muchos, la mayoría maestros o doctores, no está en la academia. Los que vamos de la academia son los menos. Están personas que tienen sus consultorías, tienen sus empresas, y de ahí brincan a la política. También algunos científicos brincan de academia, brincan a la política. Y por eso es que cuando forman sus comités para normas y hacen sus foros de qué podemos hacer, bueno, pues son multidisciplinarios y tienen una formación sólida que permite que pase eso. Es a lo que yo me refería. Estos científicos que producimos, no, se deben ir a la política, se deben de ir a los hospitales, se deben de ir a empresas, se deben de ir, no todos quedarse en la academia. Nosotros aquí somos académicos, en su tiempo lo decidimos, pero ahora hay muchos jóvenes que ya están poniendo sus empresas para reciclaje, para una gran cantidad de cosas, y creo que ese debe ser el camino de alguien que quiere estudiar la química ambiental, porque es el que va a poder dar las soluciones, va a ser este puente entre la academia, que a veces estudia, como decía la doctora Rosa María, pues sí, el que escribe el paper no me lo imagino como político, pues no, ¿verdad? A muchos no, pero muchos sí hacen una investigación más aplicada. Yo no estoy en contra de la investigación en ciencia básica, al contrario, creo que es necesaria, pero cada vez se necesita químicos ambientales que apliquen y no nada más se queden en tener 200 papers, ¿no? Creo que por ahí va, ¿no? Un químico ambiental en el futuro tiene un amplio panorama para trabajar en lo que quiera, en donde quiera. Muchas gracias, doctora Rosa María. A la pregunta de qué puede hacer el público en general,
para el cuidado del medio ambiente, yo creo que puede hacer mucho. Y empezar por pequeñas cosas. Cuidar el agua, tratar de colectar más el agua de lluvia. Eso parece como mucha infraestructura, sin embargo no lo es, porque lo hemos estado haciendo. Se colecta el agua de lluvia, una malla, un filtro natural y se puede usar perfectamente bien para excusados sin ningún problema. Podemos organizar la basura. Muchos dirán, pero ya cuando llega el camión, todo se hace bola. Sin embargo, creo que el público en general podría poner un granito de arena y empezamos a hacer la diferencia. Poner la basura orgánica en un lado, la inorgánica, el plástico. Ahorita ya existen varios lugares donde uno puede llevar su PET, su cartón, su vidrio, y bueno, no es tanto lo que ven, la paga es muy poquita, pero ya estamos organizando la basura. Y de esa manera, pues sí podemos contribuir. Ahora, en cuanto a la compra de productos químicos para la limpieza del hogar, también nos podemos sustituir. Ya existen un montón de cosas, vinagre, bicarbonato y cosas así. Sí podemos hacerlo, podemos poner un granito de arena y de poquito en poquito podemos impactar en el medio ambiente. Entonces, sí hay muchas cosas que puede hacer el público en general. No me voy a extender ya mucho por el tiempo, pero ya para la segunda pregunta, que qué tiene que hacer una persona o un estudiante para estudiar química ambiental, pues lo primero es que sí tenga una cierta conciencia de querer cuidar el ambiente. Y por otro lado, una curiosidad por saber los procesos químicos que ocurren. Entonces, creo que sí es importante esa inquietud y ese interés principal para que después pues pueda ya involucrarse en lo que sería específicamente el cuidado del medio ambiente. Lo que sí creo es que no necesariamente tendrían que estudiar de inicio, como le decía la doctora, pues químico ambiental. Yo soy de formación química, sin embargo, la verdad, sí mi preocupación por el agua empezó pues con el río Lerma, que nosotros lo tenemos aquí, huele, ya ahorita está entubado, se huele menos, sin embargo, es un problema ambiental. Entonces, esta conciencia que yo decía que debemos hacer en los estudiantes, porque son los que nos van a continuar, nosotros pues vamos dejando las herencias, ¿verdad? Que ellos ya tengan esa conciencia de la química que hagan, cuida el medio ambiente. Entonces, lo primero que tienen que hacer es que un interés por el medio ambiente y una inquietud, un gusanito de saber los procesos químicos que ocurren. Eso es. Muchas gracias. Y doctor Juan Pablo. Yo concuerdo que en parte de ver las cuestiones del consumismo, no, estoy de acuerdo en separar basura, todo eso creo que está muy bien. Yo propongo algo mucho más sencillo. Y lo más sencillo es platicar del asunto y platicar de eso en casa, con la familia, informarse, entender, ver qué es lo que está sucediendo y mantener, ¿no? Y platicarlo con la gente y platicarlo con todo el mundo con el que le interesa platicar. ¿Por qué? Porque en el momento en que está este tema de conversación, la gente se empieza a preocupar, la gente empieza a hacer algún tipo de presión, empieza a decir, oye, ¿y por qué no le preguntamos al diputado local que viene la próxima semana aquí a la colonia qué está haciendo al respecto? ¿No? Entonces, platicarlo, tener el tema en el asunto, no dejar que ahorita, por ejemplo, la doctora Gómez mencionó un asunto, bueno, entubaron ya el río Lerma. Entubar el río Lerma, pues, es esconder el problema, no solucionar el problema. Entonces, precisamente que la gente esté informada, que la gente esté discutiendo, viendo, incluyendo tratar de hacer algunas labores comunitarias de, oigan vecinos, ¿qué les parece si entre todos empezamos a organizar un poco más la basura? Ajá, o ¿qué les parece si ahora separamos, tal día nada más abocamos la basura orgánica? O ¿qué les parece si empezamos a hacer entre todos composta, cosas por el estilo? Ese tipo de cosas, platicarlas y no dejar, que esto deje de ser tema de conversación, porque en el momento que dejamos de ser tema de conversación, un río entubado se convierte en solución que no lo es. Perfecto. Pues muchas gracias. Yo sé que tienen ocupaciones y les agradezco mucho haber estado en la mesa. Le agradezco mucho a la doctora Violeta Mújica,
al doctor Juan Pablo Bernal y a la doctora Rosa María Gómez de estar aquí. Tenemos muchas preguntas sobre contaminantes emergentes, sobre carreras de química, de cuestiones del ambiente, sobre inventarios de contaminantes. Les agradecemos mucho a ustedes las preguntas. Vamos a tratar de contarlas en el foro del canal de YouTube. Les agradezco su atención y los invito a la siguiente mesa que va a ser sobre el futuro de la divulgación en química. Y pues a todos buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta Muchas luego, gracias. muchas gracias. Y aprovecho para enviar un comercial. En la UAM tenemos posgrado en ciencias ambientales. Por si alguien está interesado, vea la página. Un placer platicar con ustedes. Hasta luego, doctora. Hasta luego. luego, Juan Hasta luego. Pablo. Que estén bien. Hasta Sin luego. verlo. Que estén bien. Bye, bye. Hasta luego. Hasta Adiós, luego. Fer.